En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos para terminar a hablar sobre la iglesia. Y para ser la voz de la iglesia, les voy a leer el catecismo numeral 675. Dice así: antes del advenimiento de Cristo, la iglesia debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Lucas 18:8, Mateo 24:12. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra. Lucas 21:12, Juan 15:19-20. Desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, del pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Segunda de Tesalonicenses 2:4-12. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo. Derecho Canónico 3839. Sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Pío XI dice: condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie de falseada redención a los más humildes. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que surgirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Apocalipsis 9. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia. Apocalipsis 13. En forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Apocalipsis 20. Que hará descender desde el cielo a su esposa. Apocalipsis 21. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final. Apocalipsis 20. Después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Segunda de Pedro 3:12. Siguiendo a los profetas, Juan el Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno. Mateo 12. Y el secreto de los corazones. Lucas 12. Romanos 2. Sí, entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios.
La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Mateo 5. Jesús dirá en el último día: cuando lo hicieron a los más pequeñitos, a mí me lo hicieron. Mateo 25:40. Cristo es Señor de la vida eterna, el pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres. Pertenece a Cristo como Redentor del mundo adquirido. Este derecho, por su cruz, el Padre le ha dado todo. Es la voz de la iglesia. Ahora, ¿qué dice la Virgen? La Virgen aquí dice en un mensaje que la iglesia ha sido traicionada desde un principio, desde sus raíces, que siempre hubo y siempre habrá. Uno nace para eso. Ahora, para los pseudo mesianistas o milenaristas como la iglesia, que el Papa Pío XI ya había condenado el anticristo. A ver, escuchen bien lo que la iglesia dice, no lo digo yo, ni escuchen bien lo que la madre dice. A los hombres, una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido de la carne. Esta impostura del anticristo aparece rebosada ya en el mundo cada vez más presente. Acabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. La iglesia, la falsificación del reino futuro del hombre, milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Pío XI, condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico. O sea que la iglesia ya condenó ese pensamiento de un anticristo político, militar o social o cultural, sino que cuando dice anticristo, primera de Juan 2:8, salió de en medio de nosotros. Un día, no sé, un joven iba en una favela con la imagen de la Virgen en mano. Y los faveleros, cuando le veían, se santiguaban con la ametralladora. Se juntaban, bueno, padre, vamos a hacer este asalto en el nombre. Y se santiguaban en la ametralladora, porque estaba pensando desde que yo nací para hablar también sobre la verdadera humildad. Desde que yo había nacido, me es raro aquí el Padre, porque Él siempre se mueve antes, durante y después. Por ejemplo, cuando llegué en España, lo que se movieron cuando llegué en Francia, 7 con ametralladora, arma larga, 2 camionetas con AK-45. Y aquí cualquier pelecho sale y me amenaza. O sea que me es raro porque yo nací con esa custodia desde que yo comencé esta vida en todos los lugares que he ido. Y si yo les cuento, me es raro que aquí
en su propia casa esté así. Un día para hablar un poco sobre la verdadera humildad. Dice que aquí dicen una falsa humildad, sabe pero no quiere. Ahí es doblemente humilde. Porque la Virgen dice, si ustedes dicen que son santos, no son santos, porque no son humildes. Ahora, si tú sabes, porque la Escritura dice lo que la Virgen dice, si te crees santo, hazte del necio, lo que dice, es un tonto, lo que dicen aquí. Y la Escritura dice, si te crees, porque el que es tonto verdaderamente se cree inteligente. Como estaba viendo las noticias. Todo el mundo está ahí afuera en España protestando. ¿Y quién votó a ese bandido? O sea que nadie, ellos nada más hacen eso. O sea que ¿dónde están los que, lo mismo lo que hicieron en otros países? Nadie votó a esto, pero ellos son los que siempre ganan. Un ejemplo, entonces, ¿qué quiere decir la verdadera humildad? La Virgen dice aquí, para aclarar un poco, si tú dices que eres santo, es porque no eres santo, porque no ves la luz. El santo mínimo peca 7 veces al día. Aquel que dice que no es pecador es un mentiroso y trata a Dios de mentiroso. Nacemos con el pecado original desde el seno del vientre. Como decía Jesús, son todos ateos. Y eso ya sabemos por las obras, porque no tienen obras. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué yo puedo decir? Los que tienen esa creencia del pseudo-mesianismo, el Papa Pío IX nos llama los pseudo-mesiánicos que esperan un anticristo político. Algunos dicen que yo soy el anticristo. Primero, según el pensamiento de ustedes, va a ser uno muy estudioso que va a volar. Primero, yo no tengo estudio, ya salgo de ahí. Y segundo, eso, desde Egipto hasta toda la historia de la humanidad, porque vamos a hablar también sobre el sentido. Todo tiene que ver, atiéndanme bien. Nunca ya Cristo, este problema ya resolvió 2000 años. La palabra escatológico proviene de escatolus, que viene del griego antiguo, que significa lo eterno, lo más allá. Con una palabra simple, los novísimos, escatológico y novísimo quiere decir lo mismo, el juicio, la muerte, el cielo, el infierno, el purgatorio, cuando se utiliza la palabra escatológico. Ahora, lo más sencillo, cuando tú escuchas esa palabra ya sabes que están hablando de la eternidad, ¿ya? De la muerte, del cielo, del juicio, del purgatorio, del infierno. Ahora, la palabra anticristo, el Santo Padre mismo, Benedicto XVI, había dicho las 3 potencias del anticristo: la homosexualidad, el aborto, el adulterio. Son las 3 potencias y podemos ponernos 1 o 2 más si quieren, que las mujeres sean sacerdotes y los casados sean. Pero ustedes van a ver que en tiempo de Arrio, en tiempo de los santos, nadie, a Cristo mismo, nadie le creyó y le creía cuando decía la verdad. Ahora vamos por la base. Tenía un pensamiento, ¿cómo es que ya no te roban el sentido?
Si tú entiendes la palabra mafia, ¿qué quiere decir mafia? La palabra mafia viene de los italianos, de una familia de... Es un grupo que está detrás tuyo. Claro que existe la pérdida del sentido en el Antiguo Testamento. Vas a ver en la Sagrada Escritura el rey Nabucodonosor, cuando vivía insultando a Dios. Un hombre que reza, que vive de piedad. Y más, ayer le había hablado sobre la Virgen y mostrado, mi psico significa alma y logos, estudio del alma. Como se dice, si tú entiendes esta palabra, mafia, vas a entender porque el que no peca, el que no pierde el sentido, el que pierde el sentido, el que odia, el que vive en pecado mortal, ese es el poseído, porque para los cristianos el Padre le había dicho a Nabucodonosor, te sacaré el sentido y vivirás en el monte como una bestia, como un animal. Sus uñas eran largas, comía pasto, ya no se cuidaba. Eso viene a ser una pérdida, un castigo del Padre, la pérdida de sentido. Pero si tú ya sabes, el Padre ya me lo ha dicho, me decía el Padre, el Señor, te están haciendo lo mismo que me han hecho a mí. Y va a pasar esto y tal. Y no puede ser que Dios, con su amor tanto, ya te diga todo lo que van a hacer y tú solamente vives como un sueño. También podemos hablar sobre el sueño. Que tú vives lo que el Padre dice. Ya solamente, bueno. Y hablando sobre escuchen bien, una santa, católica y apostólica. Decimos, yo quiero preguntarte algo cara a cara, mano a mano. ¿Qué malo te ha hecho la Iglesia católica y apostólica? No estoy hablando de Bergoglio. Bergoglio a mí me secuestró, me torturó, me asesinó, lo que hacen al mundo entero y todos los días. No estoy hablando de los hijos. Esto ya viene a ser un hijo desviado, extraviado, poseso, anticristo. Te estoy hablando de la iglesia que Jesús dijo a Pedro, sobre ti edificaré, bautizándote, catequesis, educándote, haciéndote cristiano, confirmándote, primera confirmación, luego ¿qué hacen? Casándote, haciéndote cristiano, dándote luz, una casa. ¿Qué? Porque los que quieren, ¿por qué no te vas en la parroquia? Quieren que exploten todo. Yo no seré culpable de la sangre inocente. Entonces, desde aquí, porque la verdadera iglesia es la verdad. Su fundador es Cristo. Yo soy la verdad. Ustedes tienen los templos, decía un santo, nosotros tenemos la fe. Y si la verdad pierde, entonces yo ya he perdido. Recuperarás. Y yo digo, y lo he perdido por decirle la verdad. Entonces no era hijo de la verdad, no estaba en el camino. Porque mis ovejas, dice Cristo, conocen mi voz, la verdad. Cuando alguien, el que está hacia allá en la otra pantalla, cuando me escucha, dice, está diciendo la verdad. Así mismo pasa. Vamos a hacer algo. Bueno, ahora, para los que piensan aún, Él dicen por mí, aquí, que Él saca el sol. Bueno, vamos a hacer una prueba. La semana que viene, si seguimos, ya todo está...
preparado, digamos. Si seguimos, voy a esconderme yo una semana y ve tu rostro cómo está. El tiempo cómo está. Mira tú, vamos a hacer esa prueba. Y la verdadera iglesia nunca, mi madre, de salvar almas, de educarme, de arroparme, de amarme, de decirme la verdad. Existe el diablo, existe el infierno, existe el bien, existe el mal. Si habláramos desde el propio Jesucristo, el 3 veces santo, el hombre de los hombres, verdadero Dios y verdadero hombre, el Dios de Israel, el Dios de Dios, como decimos, la luz de la luz. Y quien no, Pedro dice que se nos asemeja en todo, menos en el, o sea que nunca me ofendió. Otra cosa es que me corrija, pero nunca me, supongamos este pensamiento, yo vengo, sí, dicen los impíos, dice la escritura, sí, son, vale, vuelan, son lo máximo, pero no se le da comida, ropa, protección, se les persigue, se les mata, ahora viene Dios, vergolianismo puro, sí, ahora viene Dios, no, son bandidos, araján, vividor, sinvergüenza, pero Dios se da cada día más, no ven no, no se dan cuenta que Dios le está queriendo salvar del fariseísmo. Los malos utilizan también para que no se confundan. El adulterio, me viene el adulterio. Los malos también hablan mal, se amenazan, pero eso de nada sirve. Santiago dice bien claro, no se hagan solamente oyentes. La Virgen dice, oren, no solamente escuchen a la Virgen, sino obren, cumplan, hagan. Y si yo doy un paso más y hablara de la Inmaculada, la madre de la iglesia, cuántas almas que ha llenado el cielo. Y ahora ayer estaba viendo algo y he visto que muchas personas van a morir aquí por enfermedad, qué sé yo, no sabemos qué van a tirar nuevamente. Ya decían los que están trabajando para que llegue ahí el celeste, ya no queremos ir a la vacuna, ellos mismos, porque ya todo el mundo está preparado para defenderse, nadie más quiere morir ni en el 2019, por eso dice en el Apocalipsis 3 años, 19, 20, 21, esos años se le dieron y no pudieron, fracasaron. Ahora ya todo el mundo sabe la verdad, eso ya se terminó en China mismo, ya en el mundo entero. Voy en lo más sencillo porque lo importante es que un día he recibido una llamada y me llama una madre y me dice mi hija se subió en el segundo piso y me dijo cuando estaba a punto de lanzarse, me dijo que te vio a ti y le has dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y ella, esto los digo por boca de una persona mismo que me ha dicho. Se fue delante de un río y cuando estaba a punto de tirarse, dice, pensó en mí. Y dijo, no voy a... No es que aquí hay personas que tienen, le estoy llevando de la fe a lo extraordinario que tienen. Un día estaba en oración. Aquí hay personas que tienen ese don, no porque sean Padre Pío o sean esto, que no. La Vizca tiene ese don. Cuánta alma iban a ver un
entrenador, creo que era de Italia, se le apareció Vizca con su locución. Investiguen ustedes un ejemplo. Y yo he venido para esto, hermano. Supongamos que todos me abandonan. Ya el Padre me había dicho esto. Yo he venido, lo que a mí es aceptar el sacrificio. No correr sino abrazar la cruz. Yo he venido para esto, para que, como dice Cristo, lleven a término lo que han comenzado. Mi secuestro en el 2019 terminen ahora. Lleven a cabo. Yo no huyo, no invento, no creo, sino que solamente, como dice, la verdadera riqueza es seguir a Cristo, dice la Virgen aquí en los mensajes. Y la verdadera iglesia siempre tuvo hijos rebeldes, desviados, poseídos, endiablados. Normal, Dios creó al diablo, tiene libertad de decidir, tiene poder para ejecutar o actuar. No le ha quitado el Padre. Si el Padre le hubiera quitado, no tendríamos ese problema. Pero Dios le ha dado ese poder. Y lo que podemos decir, sobre los que ustedes mismos investiguen. Yo no he encontrado, no vamos a hacer nada difícil, no he encontrado, no tengo en mi corazón ningún apuntalamiento ni contra la verdadera. Sí, los falsos que están dentro, sí, todo el mundo sabe eso. Ellos tienen los templos, son los dueños de la casa, se tiranizan, expulsan, echan, persiguen a todos. Pero la iglesia no termina ahí. Recuerdan que la raíz de la iglesia es la verdad, es Jesucristo, es María, Santísima Madre. La iglesia es pública y es oculta. Ahora mismo hay padres de la iglesia en el mundo entero que ni se les reconoce. Están ahí en medio de las piedras. No se sabe dónde, ni cuándo, ni si comen, ni cómo viven. Pero la iglesia, por eso los que piensan y dicen que la iglesia no se salvará, no caigan, no entren en ese juego del diablo. La iglesia tiene 3 promesas fundamentales. Primero, que ni Jinping, ni Bergoglio, ni el infierno no tiene poder sobre la verdadera iglesia. Primero. Segundo, es yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y tercero, yo viendo tantos hijos fieles de la Santa Madre Iglesia que aman y tienen esa fe. La Virgen ha dicho, yo tengo poder dentro y fuera en donde tú elijas, hijo. Yo no. Si la Virgen dice es algo seguro, claro. Y el tercero es el triunfo del Inmaculado Corazón. O sea que son 3 promesas que el tiempo pasa, este mal constructor pasará su tiempo. Luego vendrá, dice, escuchen bien, dice el sabio, he pasado por un lugar y he visto al impío, al pecador, que se elevaba, era frondoso como un árbol del Líbano. O sea que nadie podía. Hasta que luego volví a pasar, dice el sabio. Y ya no lo he visto. Ya no estaba ahí, dice. Ya y volví a pasar, dice el salmista. Y ya no estaba ahí, dice. Supongamos
70, 80 la situación. 80 Juan Pablo II, 90 el sol. Fiesta, acuérdate de ese tiempo, del 81 hasta cuando terminó la persecución, 90 y 2000. Con Benedicto mismo tenían la aprobación. El otro pasó, vino la luz, ahora este y la Virgen. Es como dice, porque cada vez que hablo y abro los mensajes de la Virgen, dice, resiste, hijo, resistan aquí, quieren hacerme callar, eso es lo que quieren. Pero no entiendo yo cómo yo, si rezo y por predicar, van a callar ahí. Entra en internet y todo lo que están a favor, en contra de la guerra de ellos. Van a matar a todos los que no están con ustedes. Nos van a matar a todos los que están ahí. Miles y millones que tienen más sabiduría, más inteligencia, que no están a favor, y la libertad de expresión dice en el derecho. Y dice en un salmo que si tú vieras mismo Jesús, yo he venido para que tengan vida. Y la vida de un ser humano es lo más precioso, más que el oro, más que la plata, más que la materia, más que todo. La vida del ser humano es sagrado. El ser humano es el corazón, el culmen, el palpitar del Padre. Ahí en el ser humano todo tiene sentido. Que hoy se ha perdido ese valor. La violencia, la incapacidad de amar, la violencia verbal, la violencia material. Y apuntamos ahí lo inocente, mientras que los culpables están ahí riéndose. Los que sí valen su firma y tienen poder para movimentar lo que quieren, ellos son inocentes. Pero los que ni con decirle que hace una semana no consigo más que un pedazo de pan, no se preocupen los que quieren matarme aquí, voy a morir de hambre, de frío. Dios va a llevarme cuando Él quiera. No gasten tanto, gasten en otra cosa. Bueno, es para que a lo menos ustedes no apunten a lo inocente. La verdadera iglesia nunca tuvo ni tendrá jamás en la existencia de la humanidad culpa del pecado de sus hijos. Tiene que saber distinguir el pecado del padre y el pecado del hijo y de los nietos y de los familiares. Distinción. Por eso es que los ricos y los poderosos, los políticos, no quieren ni escuchar a la iglesia. ¿Saben por qué? Por el pecado de Bergoglio y los homosexuales que se introducen. La iglesia es como un hospital. No son los sanos los que necesitan a los doctores, sino los enfermos. Todos los enfermos van, y ¿a cuánto ha recuperado la iglesia? Masón, diabólico, satanista, brujo, prostituta, de todo. Siempre hubo alguien que quiso domarla, o como decía Benedicto XVI, que la verdadera iglesia va a ser indomable como el viento. No lo vas a poder agarrar, ni controlar, ni enviarle donde tú quieras. O sea que hay una señal de la verdadera, de los verdaderos. Una cosa es que te persiguen y otra cosa es que te controlen. Ahí cambia todas las cosas. Entonces, como he dicho, el problema de ustedes es con Bergoglio, no es con los militares, los etnos. Yo he visto Vizca cuando fue en Jerusalén, creo.
lo que se movía a los militares alrededor. No pasa por ahí. El problema, a lo menos mi problema es con Bergoglio. Y no sé si el, el problema tuyo es con Bergoglio también. A mí me persigue Bergoglio, fue lo que me dijo la Virgen, no los policías ni no. Yo no... Si la Virgen me hubiera dicho el 2 de noviembre, sí, hijo, son esto, esto y esto, yo ya hubiera dicho aquí. Soy claro. Y para los que me llaman Judas, la Virgen dice, Judas no fue traicionado. ¿Ya? Y uno más, Judas era amigo de los sacerdotes. Yo no tengo ni un amigo sacerdote. Para que ustedes sepan que yo no hablo ni me confieso después de mi secuestro. O sea que para los que quieran entender, basta las sencillas palabras. Yo puedo decir, terminar con este ejemplo. Aquí el que paga todo es papá. Papá no trabaja, el que trabaja es la madre. O viceversa. Aquí el que paga todo es mamá. Pero la prueba te dice que mamá no tiene trabajo. ¿Y cómo va a pagar? El que paga es el padre, con su sudor de su frente. El que trae el pan, la ropa, la comida, la casa, es el padre. Y eso le hacen ustedes, le engañan. Alguien que no paga, ustedes a eso lo adoran. Y Dios que paga, que da todo, nos da todo, ustedes no creen en Él. Entonces podemos hablar 5 horas. Y para los que dicen que soy impuro, voy a mostrarle algo en este dispositivo. ¿Ustedes creen que si yo fuera impuro como ustedes llaman? Un día tuve una visión, vi que en un A4, en una hoja, imprenta, sacaban todo lo que tú ves aquí en internet. Para ellos es muy fácil porque manejan, esto se llama magnetismo, hasta el pensamiento ellos pueden leer con el magnetismo. La brujería, a través de la brujería y el teléfono. Cuando tú abres, ellos ya están ahí, la noticia que tú quieres que vea, a quien tú llamas, con quien habla, ellos manejan todo. Por eso yo me río de los que dicen es impuro, es esto. Si fuera impuro, hace mucho que ya me hubieran agarrado en esto. Entonces, para que ustedes vean, por su fruto lo conoceré. Ellos manejan todo esto, con quién habla, cómo, cuándo, dónde. Tienen esa capacidad. Dios le ha dado la inteligencia al diablo, pero no tiene poder más de lo que se le ha dado. Entonces, para animarnos un poco, para tener valentía y no apuntar a los inocentes, sino a los que tienen poder y no hacen nada, es doblemente su poder. Porque eso me decía el Señor. Ellos no quieren que se construya. No quieren. Y por eso quieren desviarte para que tú no hagas la voluntad de Dios. Yo para eso he venido. Porque me doblarían. Ya me ha dicho bien el Señor lo que ustedes quieren hacer. ¿Y por qué yo voy a seguirle a ustedes? Siendo que ustedes mismos no quieren hacer. No, eso ya sabemos, pero si hubieran hecho, yo creo que Dios ni me llamaría aquí, en este caminar. Ustedes mismos ya hubieran definido esto. Pero la única solución, lo único que no quiero escuchar aquí, porque está bien, ustedes quieren que me vaya. En el 2019 yo acepté, fui. Luego murió el obispo, Monseñor Henry.
murieron las hermanas, lo que ahora he visto ahora. Yo si muero, muero solo, no tengo esposa, hijo, no tengo a quien mantener, pero tú tienes esposa, tienes hijo, tienes hermano, tienes familia, tienes trabajo, tienes mucho que perder. Para que recapacite un poco. Y la única cosa que yo no quiero escuchar, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y para qué Dios? Y aquí Dios pide, quiero una casa. 2 años atrás dice, abran la puerta para que Dios camine. Bueno, abrieron la puerta. Dios está aquí, camino. Para los que no entienden aún, bueno, en el fondo entienden todo lo que pasa. Ahora el Padre pide su casa. Quiero una casa, lo más sencillo. ¿Me entienden? No hay nada que... Dios creó al hombre sencillo y es el hombre quien lo hace todo difícil. Yo no veo nada difícil. Yo veo que ustedes en pim pam pum construyen bien, y si ustedes vinieran aquí a construir, ya mi tiempo se acabó aquí. ¿Qué voy a hacer más si ustedes van a hacer? Pero ni si ustedes quieren hacer y no quiere que el Padre haga. Ahí está la lucha de Dios contra el hombre. Porque es como ir en peor, peor, peor y peor. Eso es lo que ustedes están haciendo. Ahora ya no quieren el sol, quieren tapar el sol, la enfermedad, los problemas, los carecimientos, no hay comida, hay pelea, hay asalto, hay muerte, hay protesta. A eso quieren ir nuevamente. ¿Me entienden o no? Entonces ya que hicieron el Padre, lo único que yo, pueden matarme, lo que quieran. Pero ¿dónde está Dios? Aquí Dios está a través de su profeta, a través de sus videntes. Y una cosa quiero aclarar. ¿Por qué no escuchan a la Virgen? ¿Por qué no escuchan a estas santas mujeres? Ahí está la solución. Yo leía el último mensaje y decía, el viento del odio sopla, y cómo uno vive y come y respira ese odio, vive de ese odio. Si ustedes escucharan los que buscan solución para los, ya sea en su nación, pueblo, tribu, dentro de la iglesia y fuera, en Fátima, aunque en Fátima no seré profeta de desgracia, aprobando Fátima que es verdadero, el Papa dijo, no seré profeta de desgracia. Pero aquí se aparece, ¿y por qué no escuchan a la Virgen? ¿Por qué no hacen, como dice, no solamente oyente? ¿Por qué ya no esparcen, ya no predican, ya no defienden, ya no llevan, ya no se centralizan, que es nuestra esperanza en este último tiempo, como dice en el Catecismo de la Iglesia Católica? El pseudo-mesianismo secularizado. La gente está confundida porque no hay quien les saque de esa confusión, porque quiere llevar el pecado del adulterio con la vía de la gracia y no se puede, ahí entra la confusión. Y los mensajes son bien claros. Como Cristo ha dicho, el que me sigue no se confundirá, no andará en tinieblas. Y los mensajes esclarecen. Amar es darse. Ser santo es darse al Padre sin límite. Eso lo había dicho Cristo. No hay mayor amor que dar la vida. Miren, hermanos, que yo he leído la biografía de Benedicto. Él se fue en la guerra, era militar, manejaba hasta avión. Si la inteligencia ya hubiera vencido. Ahí tienen a Benedicto. No hubo, los doctores decían que su altura es de San Buenaventura y San Palemón, y los doctores, él está mucho más por encima de ellos. Pero la inteligencia no venció al diablo. Aquí la Virgen es nuestra esperanza. Si no, ustedes no tuvieran ese problema. Pero para que se cumpliera la palabra de Dios,
que Dios es uno y trino y todopoderoso y eterno. Puedes trabajar en ese aspecto. Entonces, conozcan a la verdadera iglesia, la vida de los santos, nuestra madre aquí, el bien que ha hecho y qué sería la humanidad sin la iglesia. Vamos a volver a ser todos paganos, violentos, golpearnos todos. El orden, donde no hay paz, no hay amor. Donde está el orden, está Dios. Donde hay justicia, ahí está Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.